Rocha y a la costa palomense. Gonzalo vivió muchos años, siendo muy chico, en la costa de Rocha, en La Paloma, aparte de haber transitado por Rocha, por Lascano, tener familia con orígenes de ese departamento vecino, y también ha escrito crónicas, aparte de unos cuantos versos, sobre esos lugares, y al respecto vamos a hablar. Y en mi caso, en mi tesis de maestría, investigué todos aquellos que han elegido La Paloma para quedarse, aquellos que han reinventado sus vidas en los últimos años, buscando tranquilidad, buscando una cercanía que van a ver que ofrece este lugar. Mi idea es que no sea una exposición convencional donde digo los resultados y demás, sino voy a leer algunos fragmentos de lo que encuentran en este libro. Así que, ¿qué les parece? Comenzamos con una cita a un cronista que deambuló por la costa de Maldonado y por la costa de La Paloma hace, digamos, unos 60 años. En 1959, Isidro más de allá le decía: conocemos personas que solo han podido estar en La Paloma pocas horas. Venían de Punta del Este y traían su animación febril y la necesidad continua de nuevas y renovadas sensaciones. Y se sintieron defraudadas y partieron cuando se encontraron con la calma, la sencillez y el silencio de La Paloma. Otros vieron irse por tener el espíritu afinado en un tono menor, un solo de violín, juegos de agua para piano. Y les pareció estruendosa la recia sinfonía para coros y orquestas que el mar, las nubes y la costa dan a los sentidos. Además, aquel hombre queda a menudo a solas consigo mismo. Falto entonces de compañía o de ocupación material que distraiga su espíritu, siente que en este se van levantando ángeles odiados, sueños dorados o visiones oscuras, gráciles fantasías o miedos temblorosos, luces o sombras que explican que la soledad sea para unos goce y para otros tormento, y que unos la busquen y otros la huyen. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de cómo un mismo lugar puede despertar amores y odios por la misma persona en diferentes momentos de la vida, o por diferentes personas que sí te pasan un enero, pero no aguantarían, no sobrevivirían ni siquiera un invierno. ¿Sí? Eso le pasó a Sofía Pinto Román, que es una palomense, como tantos jóvenes palomenses deseosos de irse lejos, como me pasó a mí en Maldonado cuando era tranquilo, un poco. Acá se hablaba de un Punta del Este de la nieve. Bueno, uno también, ustedes, todos, varios hemos vivido los inviernos de otra época de Maldonado, que también todo es en relación, ¿no? Lo que nos genera un lugar va en aquello con lo que lo comparamos, es lo que vivimos, tuvimos. Sofía, en su libro Me entrego al silencio, nos dice, después de haberse ido a Montevideo y haber cubierto su ruido y haber vuelto a La Paloma con 20 y pocos años, escribe: todo crece cuando descansa. La gente que no sabe frenar vive corriendo. Su vida es un eterno maratón con pequeñas pausas para ir al baño y tomar agua. La velocidad le fue revolviendo el interior, los sentimientos, las ideas, los órganos y las palabras. Van tan rápido que cada vez es más aterradora la idea de aflojar. El terror de la pausa. Es la pavor el silencio, incluso por un rato, como si fuera un agujero negro a punto de absorber sus cuerpos y enviarlos al desierto de la quietud, de la inacción. Huyen de la verdad. ¿Estamos serios? Algo más descontracturado y pasamos y lo podemos conversar un poco. La idea es que hoy haya muchas lecturas. Cuando estuve en La Paloma, fueron aproximadamente unas 50 entrevistas. La gente está tranquila con tiempo cuando la temporada pasa o va llegando a su fin, y la gente me contaba por qué estaba en ese lugar que los movía, y más de una vez apareció mencionada una película, Medianeras, una película que habla de una gran ciudad, Buenos Aires, donde la película ocurre, y algo que va apareciendo en este libro es cómo cada lugar cobra sentido a partir de otros donde hemos estado, o de referencias que nos llegan, porque uno puede no haber ido nunca a Buenos Aires, pero lo que aquí nos dicen, tal vez desde otros lugares que ustedes han estado, tenga sentido. Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Es una ciudad superpoblada en un país desierto. Una ciudad en la que se llegan miles y miles y miles de edificios sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista hay uno irracional.
al lado de un estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejen perfectamente. Irregularidades estéticas y éticas. Probablemente estos edificios que se suceden sin ninguna lógica demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida. La vamos haciendo sin tener la más mínima idea de cómo queremos que nos quede. Vivimos como si estuviésemos de paso en Buenos Aires. Somos los creadores de la cultura del inquilino. Los edificios son cada vez más chicos, para dar lugar a nuevos edificios más chicos aún. Los departamentos se miden en ambientes y van desde los excepcionales 5 ambientes con balcón, terraza, playroom, dependencia de servicio, baulera, hasta el monoambiente o caja de zapatos. Estoy convencido de que las separaciones y o divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la bulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el hipocondrismo, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. Ay, gracias. De estos males, salvo el suicidio, padezco todos. Así empieza Medianeras, una película de Gustavo D'Areto que recomiendo mucho ver. Y todo esto me lleva a que mucha gente, después de esta vivencia, se va a La Paloma a pasar el verano. Y pasan cosas, como le pasó a Johanna o al personaje que protagonizó la historia. Pero antes de ir, vamos a ver que hay mucha gente que queda atrapada en el verano palomense. Y para eso, ahora sí, quería ir, si encuentro, porque me puse a marcar cosas y quién sabe dónde está, la cita de un ex director de Cure, que se enamoró, del Cure del Cerro Rocha, Javier Vitancourt, uno de mis entrevistados, que nació en Rocha y se fue a Montevideo obligado, con rabia, a estudiar veterinaria, porque era lo que quería, pero hizo lo que pudo. Trabajaba de noche con pequeños animales, que tampoco era lo que quería, pero había que sobrevivir. Una familia que hizo lo que pudo para que él estudiara. Y luego vuelve a Rocha, enseguida que se recibe, lo larga todo, y soñando siempre con estar en La Paloma. Cuando estuvo en La Paloma por primera vez tenía apenas 9 años. Su padre lo llevó a ver el faro esa noche. Su padre trabajaba en la construcción y demás. Y él, cada vez que está en La Paloma ahora, como residente, cada noche va hacia el faro para reencontrarse con esas olas que vio esa primera noche con su padre. Y él, cuando entrevistaba, nos decía: todos los años pasa gente porque vino de campamento, porque consiguió un trabajito en el verano en un restaurante y resulta que después los veo todo el año. ¿Y qué te pasó? Y me quedé acá, La Paloma me atrapó. Como que tienen un imán que te hace que te quedes ahí, te atrae, te pega por algo. Hay algo que te pega. ¿Qué es? La forma de vida será el contacto con la naturaleza, la tranquilidad, el relacionamiento que se da con los vecinos. Hay algo que te atrae. La cercanía de todas estas cosas, ya te digo, o sea, tú estás en La Paloma y vas a La Pedrera casi que en bicicleta. Te vas a la laguna caminando. Y en pocos kilómetros tienes una diversidad impresionante de paisajes, como los que Rosana nos va a mostrar en su cuento La Tortuga. Sí, bueno, este cuento es una crónica también, así que yo le quería copiar a Gonzalo, porque después en el fondo cuando leí las crónicas de Gonzalo, yo quería ser como Gonzalo en su época, porque nosotros íbamos de verano, ahora vamos a leer un poquito, pero va a aparecer la historia de la familia, una casa de veraneo. Entonces, ¿qué nos atrapaba? El verano como vacaciones. Pero también deseábamos en el fondo ir a la escuela de La Paloma. Y Gonzalo, vos fuiste a la escuela de La Paloma. Y yo lo envidio a Gonzalo, porque él pudo ir y nosotros rogábamos porque quedamos todo el año en La Paloma. Pero bueno, sinónimo de infancia, diversión, todo lo bueno. Así que les veré esta crónica que bueno, fue en esta compilación que el año pasado salió, que se hicieron 150 años de balneario. Y bueno, uno de los requisitos, por así decirlo, era que fuera algo verdadero, ¿no? Con lugares donde todo el mundo se podría reconocer. Y les leo. La Tortuga. Esa tarde la abuela reposaba bajo los rayos del sol en el porche de la casa que quedaba cerca del faro.
Ella y sus hermanas, Ravena Bertone, habían elegido la Paloma para veranear con la familia desde que la visitaban a pie, desde la Pedrera cuando eran pequeños. Más adelante, en 1961, se había construido la casa conocida como el Carretón, con los ahorros de la hermana más grande, lugar cerquita del mar que toda la familia disfrutaba en los mejores días del año, que podían ser todos. Su grito rompió la tarde en dos. A nosotros nos tomó de sorpresa su reacción. Había sido un tanto difícil sacar al animal del estanque de la plaza recién modelada del balneario a finales del año 80, esa que terminaba en la avenida Solari. Donde antes había un campito para jugar al fútbol y jugar libremente, ahora se distribuían una suerte de piscinas de diferentes formas, donde algunos turistas recién llegados se bañaban y tomaban sol. Algunos puentes de cemento se interconectaban para rodear todo el terreno y permitir el paso y la comunicación, mientras que una construcción vertical funcionaba como un tobogán gigante, que corríamos hasta cierta altura para luego poder deslizarnos a una velocidad bastante vertiginosa para nuestra edad. Se había colocado el Cristo del Lucho y se le había puesto el nombre de Plaza España, después apodada como Pan, ya que varias de sus letras de madera habían sido hurtadas o perdidas. Esa tarde de verano, uno de los primeros días después de la inauguración, nadie se preguntó ni le preguntó al resto si la tortuga era parte del patrimonio nuevo que se inauguraba, donde nuestra paloma se modernizaba. Descubrirla, buscar unas cañas tacuaras, tratar de tomarla con estos artefactos naturales, cazarla y emprender el camino montados en nuestras bicicletas fue todo uno. Sin lugar a duda, funcionábamos como la banda, con mayúsculas, que gobernaba y supervisaba de alguna manera todos los movimientos y acciones de la zona. Esta sería una nueva aventura. Fueron solo 4 cuadras. El corazón nos explotaba. De alguna manera habíamos conseguido una especie de trofeo que llevábamos todos juntos hasta la casa. La tortuga también parecía disfrutar. Al fin y al cabo, ella se encontraría a salvo de tanto depredador. ¿Y quién mejor que nosotros para cuidarla? Si hubiera tenido cabello, hubiese estado volando contra el viento, como el nuestro, como nuestras caras bronceadas al sol. Uno de los primos la llevaba bien apretada en sus brazos, sentado en el caño de la bicicleta que otro conducía. La tortuga tenía dimensiones un poco grandes, su caparazón era grisácea y dura, combinada con algunas partes blandas del cuerpo por debajo. No había demostrado ninguna dificultad en dejarse atrapar y luego ser transportada. Uno de los primos recurrió a una especie de red metálica que había pertenecido a una lámpara del alumbrado público, que había encontrado en un pastizal cercano a la plaza para ayudarse en ese esfuerzo. En el trayecto nadie decía nada, era solo pedalear. Pasamos por la casa de Cataldi, donde flameaba la bandera de Peñarol en todo momento, las casillas de madera de la esquina, la casa de los Ferrari, la de los Urioste, los Barreiro, hasta llegar al Carretón en la esquina de Adonis y Apolo. A todos nos rodeaba el sentimiento de haber hecho una buena obra, una nueva acción grupal de la banda bicicletera. Estábamos salvando la tortuga de tanto turista que daba chapuzones y hasta había traído inflables y otros dispositivos lúdicos para divertirse y evitaba las canaletas llenas de rocas, quizás un poco más arriesgadas del océano Atlántico. Nosotros nos habíamos metido una sola vez en esas piscinas. Los estanques iban quedando verdes con el paso de los días, porque en realidad no fueron pensados como tales. Estaba claro que el cloro nunca estuvo entre las compras de los constructores. Lentamente, a medida que pasaba el verano, la gente dejó de visitarlas y volvió a las playas. No llegábamos más. Todo se asemejaba al rescate de los huevos de caracoles obtenidos de la restinga, aquella roca chata del desplayado, y que día a día procurábamos acompañar, cambiando el agua marina en baldes que teníamos en el garage de la casa. También tuvimos pingüinos, pero estos eran un poco agresivos y se mostraron reacios desde el primer día cuando quisimos sacarle las manchas de alquitrán. No pudimos ni domesticarlo ni adoptarlo. La tortuga, en cambio, hasta nombre iba a tener, discutido y votado en la próxima asamblea del Club Arenitas, del cual cada miembro tenía un carnet propio y una especie de rituales practicados casi a diario, como darse baños de esa arena gruesa de la playa cerca del faro. Su cara y especialmente su sonrisa reflejaban el agradecimiento y la alegría de pertenecer a un hogar. Nadie pensó qué pasaría cuando la temporada terminara y regresáramos cada uno a su casa. Quizás nos la dividiríamos para no extrañarla, y cada verano regresaría con nosotros en la cinza, en una cajita bañadita para el viaje, con un collar de caracoles hechos con farolas.
La banda repentinamente se convertía en una especie de movimiento que se asimilaba a Greenpeace. Nunca se supo quién tuvo la idea original, pero teníamos un pacto de honor y nadie lo iba a delatar, ni para bien ni para mal, como todo lo que se perpetraba en grupo. Y aparte porque la idea fue lo mejor que se nos ocurrió esa tarde de verano en la que rastrillábamos las calles con los pozos que aún persisten en el tiempo. Nunca más vimos a la tortuga, y eso que recorríamos la ciudad de punta a punta. Nadie tampoco se metió en el estanque para ver si aún vivía, porque ya estaba muy verde. De a poco ella y la Plaza Nueva se fueron olvidando. Hubiese comido de lo lindo con la abuela, que cada tanto cocinaba buñuelos de algas y compraba mejillones al señor alto de bigotes, que también le vendía pescado fresco y llegaba en su bicicleta negra. Quizás se hubiese animado a nadar en las canaletas y recibir la ola desde aquellas rocas que llamábamos salpicón. ¿Quién sabe? Tantos planes como los nuestros que afloraban en cada momento. Así como llegamos a la casa, dimos vuelta. Ya era de tardecita. No la despedimos para evitar la melancolía y la frustración. Nadie nunca nos reconoció la valentía de la gesta. Ya no tenía sentido. Las bicicletas se emprendieron el regreso, cabezas gachas, sin intercambiar palabras. No sé qué pensaría la tortuga, que quizás se dijo, esto ha sido un lindo paseo. Fue una breve misión de paz que nadie jamás tomaría en cuenta. Solo permanecerían nuestros recuerdos y en el estupor de la cara de la abuela, que al vernos venir con el objeto verde, solo atinó a gritar, ¡devuelvan esa tortuga, por favor! Es lo único que nos faltaba. ¿Alguien veranea en La Paloma, vivió en La Paloma? ¿Ya has tenido figuras de mascotas? La tortuga, la tortuga. ¿No tenía? Es muy común el que tiene mascota. No es raro que en invierno llegue alguna. En Maldonado tuve uno. Sí. Disculpen, ¿Tuviste? ¿Y qué tal? paso nomás. Adelante. No, fue terrible, no me acuerdo ni cómo terminó el pobre pingüino. Era así, te picoteaba. Salió caminando de la Mansa, de la 24 de la Mansa hacia arriba. Y ¿También lo perdiste como los muchachos? no, estuvo mucho tiempo arriba del techito del garage. Tenía un tanque de agua, le tirábamos pescado, no sé, fue como bastante loco. Pero era otro mundo también, era lo que vos decías, ¿no? En los 70. Era muy chiquito Maldonado. La idea también del cuento, cada uno de los digamos, por ciertas épocas, ¿no? En su momento La Paloma también tenía otra escala y se daba. Uno encuentra hoy varios jóvenes que andaban sueltos, digamos, entre los bosques todo el día y que después quedaron con esa memoria que están acá, ese retorno al lugar. Por ejemplo, María, que es una de esas personas que volvió, ella dice, la entrevisté al lado del faro, una tarde otoñal con mucho viento, un buen grabador de voz, siempre usan hacer entrevistas grabadores, no el celular, decía, que ahora vamos a ver si comenta con esto, por ejemplo, me proporciona libertad, y esto era, señalaba allí el océano frente a ella, el faro a su lado. Tener horizonte visual, me provoca una libertad interna. También, al mismo tiempo, es esto, es esa amplitud, es esa conexión con esta naturaleza, es eso lo que me proporciona libertad, porque yo siento que soy una persona muy libre, aún dentro de una ciudad, solo que adentro de una ciudad me sentía como un pájaro enjaulado, o quizá hasta peor, te voy a decir todavía. Yo miraba los departamentos cuando había en uno, y miraba todos los departamentos alrededor, y miraba cada uno con su ventanita y qué sé yo, y decía, bueno, los otros son nichos, todos vivimos en nichos. De lujo, ¿no? Pero todos vivimos en nichos. Y yo no estoy hecha para vivir en un nicho. Y así fue que me fui. Me fui, nunca tuve reparos ni ir atrás de lo que necesito para vivir, siempre y cuando, obviamente, que no esté jodiendo a todo el mundo, ¿no? Como a mí me contaba María, su historia, no sé si alguien tiene ganas de irse a algún lado, o alguien también lo que María encuentra en La Paloma y lo puede encontrar en estas cosas en algún rincón de Maldonado, ¿no? Va en que, a ver si, va también en dónde uno llega, porque también acá hay que explicar por qué La Paloma en otro lugar, porque hay gente que eligió La Paloma. A ver, es sencillo, la gente quería vivir en el campo,
pero no tenés un centro de salud si te pasa algo. Hay gente que quisiera vivir, no sé, en Cabo Polonio, pero no hay un liceo para tus gurises. Hay cuestiones muy prácticas y está ese punto de encuentro, y que tal vez estaba en la casa de la tía para veranear y de repente me la prestó en invierno y yo se la cuido y a cambio veo que encuentro. Hoy en día se puede teletrabajar en algunos casos, no cualquiera. Hay quien deja todo, cada vez más se da y se arriesga a emprender o ver qué sucede, o hasta muchos de quienes migran, hablo de las migraciones residenciales, de quienes priorizan no el medio de vida, sino cómo quieren vivir. Muchos pasan a vivir con menos, gente que prefiere vivir rebuscándose o con un sueldo que capaz que es la mitad del que tenía, pero a cambio de tener más tiempo para la familia, estar más cerca de los suyos, tener tiempo para compartir con otros. Eso se ve mucho, lo podemos encontrar también en algunos perfiles que eligen Maldonado u otros lugares, cuando sale de esas migraciones por amenidad, por estilo de vida, es gente que prioriza eso antes que tener una oferta de trabajo que tal vez está en algún lado. Y hay quien aúna los dos mundos y teletrabaja con el mejor empleador y el mejor lugar para vivir, según las expectativas de cada quien. La Paloma tiene eso, la búsqueda de ese posibilidad de tiempo con la naturaleza, el entorno, y tal vez se puede quedar antes de pasar a Gonzalo, que nos va a hablar de una de La Paloma que también trae este clima, este ambiente en otro contexto, les voy a leer otro aspecto sobre cómo se da la convivencia y cómo también nos ven a los maldonadenses, que para los palomenses somos casi montevideanos. Sí, yo con maldonadenses hablo de todo el departamento, pero acá donde está Pinares, ¿qué es? ¿Punta del Este? ¿Maldonado? Ahí dice, hay que dice que vivimos. Yo conocí gente que vivía en el barrio Salud y decía que era de Punta del Este. Sobre todo si están en Montevideo, Punta del Este, hay muchos uruguayos que tienen vergüenza de vivir en Punta del Este también. Pero bueno, también. O hay gente que vive en Maldonado Nuevo, vive en Nuevo Maldonado. Nuevo Maldonado, después de las vías del tren. Pero todo va en qué nos conviene y todo es muy situacional, digamos. A veces es también como para orientar a la gente, pero Maldonado lo conoce cualquiera, no te decían así, sí, la gente no conoce los límites de los municipios, ¿no? Y uno ve que quiere transmitir. Me reuní una tarde de marzo con un viejo herrero de La Paloma, un bancario jubilado que había pasado en su momento por el Brou de Rocha, su esposa docente, un alemán que migró de joven a Montevideo y volvió a su país y se conoció, no me acuerdo si era una argentina o uruguaya, y que se prendió esa noche. Muy buena gente en La Paloma que me seguía el viaje para cosas como esta. Entonces comimos buñuelos de algas, o sea, no es inventado, el buñuelo de algas es un icono, y las cosechabas, las algas. Sí, ahí. Bueno, entonces, conversando, Pedro el Herrero dice, hay mucha tolerancia, me parece, en La Paloma. Yo le había contado cómo es la convivencia allí. No solo tolerancia, hay que acomodar el cuerpo, evitar roces, evitar choques, ¿sí? Tolerar, pero dejar ser, ¿no? Es mi teoría, personalmente. Buen día, buenas tardes. Hay que tener buen ojo. Pero es muy fácil, somos muy poquitos acá. Todos sabemos en qué anda aquel, en qué anda aquel otro. Todos sabemos a qué nivel nada, ¿sí? Pensemos que también algo que va apareciendo es que si la gente se conoce, también, por esto de lo del arte cosmopolita, que también toma el gran tema de Julio Víctor, lugar de medio locos, si bien hay cercanía, ya el turismo adecuó a la gente a tolerar también lo diferente y a tampoco asustarse porque alguien se tiene el pelo de color, ¿no? Pero al mismo tiempo se conocen y se miden. Me dice aquí un interlocutor de todo este proceso. Joel, aquel alemán, estos son seudónimos que decidí ponerles para protegerlos, aunque dejé aquí algunos datos en el Digo alemán, Helmut, ¿sí? El nombre, no, Joel es el seudónimo que le puse, pero su verdadero nombre me lo olvidé. Últimamente me estoy acordando más de los seudónimos que de los nombres. Hay un estilo muy lindo en La Paloma,
que me encanta después de haber vivido en ciudades o en lugares un tanto estirados. Acá hay una cierta modestia o un cierto perfil bajo aquí, que es muy agradable, es muy humano, ¿sí? Es muy usual esta comparación Punta del Este a La Paloma y esos contrastes que ahora vamos a ver. Pedro, otra vez, el herrero del pueblo, me dice, yo voy a decir una expresión muy, muy antigua que no sé si tú, me dice a mí, alcanzarás a interpretar, pero todos los demás acá presentes saben de lo que hablo. ¿Sabes lo que no hay en La Paloma? Cajetillas. En La Paloma no hay cajetillas. Muy bien, me ha leído. ¿Qué son cajetillas? Porque el alemán perdido se ve que es justo cuando se perdió uno, porque fue y vino. Elena, la esposa del anfitrión, maestra, profesora jubilada, me dice, decía Mujica, los depósitos. Esas son las cajetillas. Pero los niños vienen. Es que no hay, Juan, que era el anfitrión de la casa, dice, es que no hay lugar en La Paloma. Joel, el alemán, que ahora había entendido lo que era cajetilla, me dice, es que no tienen lugar. Y Blanca, me voy a nombrarla, la esposa de Pedro, dice, van a Punta del Este. Acá se convive y conversamos de cualquier cosa. ¿Sí? Y esto sigue, Joel, aquel migrante alemán enamorado de La Paloma, me dice, acá no destacan, se aparece con cajetilla. En la playa ves a todo el mundo, todo igual. Eso es lo lindo. Un apelo a la modestia. Acá yo le digo, hay personas que llegan con muy poco y otros con un altísimo poder adquisitivo, le digo yo, porque es un hecho. Que deben haber vivido en Positos. No hay una presunción, ¿cómo lo ven a eso? No, tajantes, así como un grito exasperado. Acá no hay presunción. Y Juan dice, el anfitrión, el bancario retirado, enseguida lo voltean, la opinión pública. Yo, enseguida, que ya había entendido lo que era un objetillo. Acá lo marcan, dice Pedro, al que levante. Joel dice, acá viene gente de todo poder adquisitivo. Nadie se exhibe, dice Juan. Pedro retoma. Acá uno de los que intentó levantar la ñata fue el famoso cantante argentino conocido, que tuvo una banda y polemizó mucho. Alguien sabrá bien La Paloma. No es, aparte, después de Maitena dice que sigue pagando. Subir, bajó y sube. Blanca dice, Blanca la esposa de Pedro, no, lo bajaron. Ah, sí, lo bajaron. Yo pregunto, ¿cómo que lo bajaron? Nada, no le hicieron nada. Se iba así levantando la ñata, ¿no? Pedro dice, ah, sí, Joel, le hicieron el vacío, dice Joel. Juan, yo me lo he chocado en los molles, supermercado clásico de La Paloma, como un Juan Pedro cualquiera. Ah, no. Blanca. El primer día que entró a los molles, entró como que alguien le iba a decir algo. Buenos días, hasta, chao, nadie le dijo nada. Y cuando entraba de pecho descubierto, no. Así. Al principio vino así, pero después lo integramos. Dejó de ser cajetilla. No hay chetos, acá no hay chetos. Queda claro que cheto es el que se muestra, no el que tiene, ¿no? También Blanca dice, también de esa gente que viene la hermana de Valle, Jorge Valle. Viene todos los años y conversamos. Blanca, además de maestra, ha sido cajera. Y los molles. Me da un beso, como si fuera ella y como si fuera el vecino de enfrente. No hay distancia. Pedro dice, esa mujer, cuando Jorge era presidente, cae en el taller y me dice, ¿cómo le va, Pedro? ¿Cómo está? Ella se sentó en un banquito, viene un amigo y dice, ¿quién es esa señora? Le digo, la hermana de Jorge Valle. ¿Pero qué va a hacer? Hay gente que no. No, la gente de acá de La Paloma o gente de afuera, o agachás el pértigo o te lleva la corriente. Pero vamos a ver cómo era La Paloma hace unas décadas. Bueno, yo vivía en La Paloma, nací en Rocho, como tenemos un rochense acá, por lo menos uno solo. Bueno, Manolo sí, pero Manolo La rapina.
en Rocha, pero ya hace mucho, 60 años. Hace mucho, 60 años. Y vivía en La Paloma, en un contexto que no tiene mucho que ver con el actual, ¿no? Muy poco que ver. Salvo cuando uno va en invierno a La Paloma Vieja, que se conserva detenida en el tiempo. Como yo supongo que José o a Néstor, que son oriundos de aquí, de Maldonado, de Punta del Este, les cuesta reconocer determinada característica de lo que fue aquello. Y me vine a Maldonado no porque me haya querido venir, sino porque me trajeron mis padres. Entonces yo tenía 13 años, por lo tanto hice toda la escuela en La Paloma, toda. Y ya el liceo, ya sí, a partir de segundo, acá en Maldonado, bueno, después tuve profesora Juan Carlos, 2 veces, no una. 2 veces. ¡Qué barbaridad! No, en cuarto y en quinto. Así que bueno. Y cosas que decía Johanna, las reconozco porque conocí las casas, los lugares, los vecinos, los apellidos, hay apellidos vascos en fila ahí, ¿no? Y cosas que ayer estaba conversando aquí, me traen a la memoria un montón de cosas que no tenía pensado ni decir, pero cuando él habla de un alemán, uno de los impactos más grandes que yo tengo de niño en La Paloma es ir al Hotel Bahía, supongo que capaz que alguien lo conoce, sí. El Hotel Bahía, que era de los Lujambio. Pablo Lujambio era uno de mis mejores amigos, está mencionado en la crónica de Rivadavia. Y llegar en pleno invierno a visitarlo y quedar impactado porque había un alemán que iba todos los inviernos allí, pero yo nunca lo había visto, de apellido Bayer, que había peleado en la Segunda Guerra Mundial y estaba quemado de arriba abajo con un lanzallamas. Era una figura monstruosa. Entonces, ver aquello, para mí, fue una de las cosas más impactantes. Ella menciona acá a Johanna Lucho, a la pasada, el Lucho Maurente, que era carolino. En realidad era de San Carlos, estaba a vivir a La Paloma también. Digo, al puerto de La Paloma. Cuando yo vivía a La Paloma era un puerto, que después se haya convertido en una ciudad con miles de habitantes. Y la verdad que no se visualizaba en aquella época eso. No lo visualizaba. Juanche, tú sos de Rocha mismo, ¿no? Sí. De la ciudad de Rocha. Y en aquella época en la ciudad de Rocha estaban, La Paloma, digo, iban verlos ahí a los Zucará, que no eran los Zucará en aquel momento, era Julio, Humberto, que andaban en la vuelta, ensayaban en La Paloma, cantaban en el Bahía, todo. Mis padres eran amigos de Juan Carlos de Gido o de César Vicalia, que está mencionado acá en el libro de Daniel. Eran vecinos que, me acuerdo que César Vicalia siempre decía una cosa, yo peleo por La Paloma. Era belicoso. No le podía hablar nada mal de La Paloma porque él peleaba. Figuradamente. No llegamos a conocer, yo no llegué a conocer a Aldo Conti por una razón de edad, pero sí a la gente que inspiró los cuentos de Tristeza de otra banda, la balada de la Moscarolina, Mascaró, el guerrero americano, que en realidad Mascaró, el guerrero americano, es tomado de un apellido de Renata Mascaró, que vivía en La Paloma, casada con el capitán Domínguez, que él lo menciona en ese cuento, en la balada del Álamo Carolina, Tristeza de la otra banda, o de esta banda, ¿cómo se llama? Tristeza de la otra banda. Y él toma personajes de allí, todos de La Paloma, para construir ese relato mítico. Sí conocía al capitán Domínguez, por supuesto. Su hijo vive en La Paloma actualmente, era mi compañero de clase, que se fueron en determinado momento exiliados a vivir y desaparecieron ya en La Paloma. Jorge Valle dice, bueno, Luis Valle tenía una casa ahí, todo el mundo echaló de Luis Valle ahí en la Balconada, que lo deben haber visto 400.000 veces. Ver a los Valles ahí en La Paloma. La cuestión parece que en la calle no es que iba de lo más común. Iba a la calle Pou. Carlos Julio vivía a la vuelta. Carlos Julio tenía una casa a la vuelta de Serena. Estaba la
Pero la vendió. Acá la Bahía Chica. ¿Sí? Creo que la Entonces, vendió. bueno, uno teniendo la doble nacionalidad, rochense y fernandino, en mi caso, esta crónica, vamos a tomar en cuenta que según nos dijo Mercedes Rosende alguna vez, todo es ficción. Después que uno escribe algo, todo es ficción. Esto se llama Carné de ausencia y la eligió él, la crónica, para leer. Cosa que me encanta que otros elijan. Yo lo hubiese elegido también. Entonces, dice, no había tomado con fundamento lo que se venía, un hasta luego categórico. Levantaron velas del territorio de la niñez, traspasar fronteras rumbo a una zona de enigma. En aquel tiempo correteaba salitrosamente los inviernos, pesca y retozo, en las abundancias de los mares de Rocha. ¿Qué podía haber más gratificante que cruzar hasta el muelle de la Bahía Chica, bajo fríos polares, a tentar la tanza con la promesa de un sargo? Mi padre enfundaba su ánimo en una vida con un sorprendente obsequio. En un sobre minúsculo recibí la foto carné de la Bella para que debutara conmigo en vecindades fernandinas. Fue mi abuela, la viajera, quien me regaló poco después la billetera de cuero de Tucumán. Así tuve un lugar tibio y personal donde guardar la foto. Tanta fortuna de memoria junto a una gran ausencia de billetes. Asomado a otras playas, pasaba largos ratos mirando a mi chica, ignorando ella mi inaugural amor platónico, condenada por mi timidez a aquel sitio secreto. Escondida y sin saberlo, simbolizaba la vida inicial, los estrenos de un amor imposible, del spleen adolescente. Un mal día para pescar, tal como Onetti incendió Santa María, así ardió mi bungalow del barrio Mónaco, aunque en prosaico fuego querosenero de una estufa lamentable. Se me prendió fuego. Es donde yo viví. Fueron ceniza de amor y polvo enamorado, billetera e imagen de la niña. Brillada de ausencia, jamás pregunté dónde ni cómo Pablo había conseguido la foto. Se llevó ese secreto desde el Brasil hacia la muerte inabarcable con turbulencias de saudade compartida. Para la barra de amigos del alma, Pablo es presencia incondicional. Con pinche de vientos palomenses y de todas las vidas que hemos vivido y todos los sueños que alguna vez supimos compartir. Con él aprendimos a guardar fotos de gente amada en pequeños sobres, íntimos, inseparables. Fotos que vuelven y vuelven siempre y no hay fuego que las queme. Muy lindo. La gente se rió. Otra. Muchas emociones juntas en 2 páginas. Potente. No se pierdan el Hotel del Abollado. Hay más. Hay más. Hay más. Esto es solo una Hay pijita. más. Hay más. Sí, por Pero hablar tenía que estar ahí. Gracias. de la relación iniciática con esta chica, de la mudanza, son varios temas, ¿no? Muy fuertes. Sí. Me produjeron mucha nostalgia, mucha, bueno, ¿no? Cuando vos decís eso que te mudás, a nosotros nos pasaba, capaz que a todo uno le pasa, que va a un lugar que le gusta veranear, o le gusta ir de paseo, y se viene cuando termina lagrimeando. A nosotros nos pasaba el primer día, las clases no empezaban el 1 de marzo, empezaban como el 15 de marzo, la época más linda del mar azul, como acá, y la onda en su momento, después sí, se paseaba de la vueltita que va de La Paloma, todo por la costa, que va La Guada, Costa Azul, todo por la costa, y era el mejor día, el día que nos veníamos era el mejor día, y veníamos llorando en el ómnibus de vuelta para las clases, para la túnica, para todo eso, y en este libro, otra que también le pasaba lo mismo, Leticia Rubio, otra escritora, hizo un poema sobre esto, que tiene que ver con estas despedidas, pero de cada año, de cada temporada, y se llama Refugio, se lo voy a leer. El sol, una línea,
El agua calma, la imagen vacía de la balconada que se recupera. En la terminal las familias lloran al ave que vuela más lejos. Más allá, la Solari guarda en silencio los secretos susurrados en verano. Los sueños se esconden detrás de las ventanas. La soledad que aprieta y adormece, que echa de menos las luces y los colores. Laten los corazones en la mañana, se amontonan en la puerta de la escuela las moñas azules de marzo. La paloma emerge, serena, mágica, sus aguas abrazan y dejan ir, como la ternura de una madre en un ciclo eterno de amor. Trajimos souvenir, mira, estos dibujos lo hizo un rochense como... Esto era un regalo que tenía pendiente ella para mí. Se lo hizo Christian Hall, el padre de Johanna, que tenía en aquellos momentos el dúo más famoso de folclórico del Uruguay, que era el dúo de Los Caminantes, previo a los olimareños. Después se dejó por razones Políticas. Circunstanciales. Daniel Musso estuvo 12 años preso, más o menos, una cosa así. Y después con Cristian, el padre de Johanna, fuimos compañeros de trabajo en la Feria Punta del Este muchos años, un personaje bastante particular. Tuvimos compartir jornadas de todo tipo y calibre. Casi todas muy bien regadas. Lo dibujó la paloma. De buenas personas. Y esto lo de muy buenas personas. Me di cuenta cuando lo traía. Esto lo dibujó la paloma. Este es un banderín que yo conservo de niño allá en la paloma cuando vivía allá. De los pocos que se salvó del incendio este que habló. Que eso fue acá en Maldonado, que se me quemó todo. Y y hay una estrella de mar, una farola y ¿qué es esto? ¿Es una palomita? Una palomita, Paloma de la paloma. toda la paloma. Porque allá en la paloma estaba Roberto, que vendía material oceánico. No sé si alguien lo vio en la feria de la Roberto el paloma. pájaro loco. Material oceánico, era su cartelito en el stand y uno encontraba, en realidad eso era lo más natural. Después hacía formitas de ratoncitos, animalitos y vendía eso, lo vendió toda la vida. Era como algo súper Era el cartero. clásico. Era el cartero. ¿Era cartero Era también? cartero No, y- eso no sabía. Era el cartero y se llamaba Roberto Villarrubí Méndez. Y le decían el pájaro loco. Material oceánico. Y fue uno de los que encontró cuando aparecieron los primeros cadáveres en la playa de la Paloma. Los encontró los de rasgo oriental. Él andaba buscando estos caracoles justamente para hacer su artesanía y ahí se los encontró. Con cigarrillos Jockey en los bolsillos, ¿no? ¿Cómo? ¿No fue unos que encontraron con cigarrillos Jockey argentinos en los bolsillos? Sí, claro. Decían que eran de un barco coreano, que Eso. no sé qué. Ahí está. Bueno, pero el centro ese, Daniel, con su trabajo de investigación ensayístico, que está súper bueno. No, sí, también recomiendo mucho sobre estas cosas que pasaron en aquellos años, también el libro de Desastres Ambientales, inclusive sobre, o sea, hubo muchos, fecha Ferreira, hubo mucha cosa que llegó a la costa, inclusive, o sea, así como aparecieron, nada peor que lo que acabas de contar, pero también químicos que llegaban a la costa, desechos que llegaban a la costa también de embarcaciones que transportaban en dudosas situaciones. Pero bueno, eso ya es otra historia. Voy a volver a algo que en la costa pasan estas tragedias, así como en otro momento en los 90 aparecieron televisores en esta de un barco. Bueno, María, que hoy leía lo que me contaba frente al agua, ella se enamoró de un marino de esos, porque hablamos de una ciudad-puerto, como decía Gonzalo, a la vez de un balneario de turistas, donde ha pasado de todo, de generales que también tienen alguna leyenda, y todo eso lo distingue de otros lugares. Ulf Hannes, un gran estudioso de la vida urbana, decía que en la comunidad pequeña es concebible que una persona pueda pasar su vida conociendo a la misma gente, toda la población, siendo el nacimiento y la muerte los únicos factores de cambio. Simplificando, ¿no? Una pequeña aldea donde pocos van, pocos vienen. Sobre la base única de la demografía, pero nuevamente es una cuestión de posibilismo demográfico. La condición urbana crea oportunidades excepcionales para las relaciones sociales logradas más que para las adscritas. Es decir, en un lugar como La Paloma,
hay muchas, es posible encontrar relaciones logradas, es posible encontrar aquello que uno asocia a la pequeña, a la gran ciudad. En Montevideo uno va a encontrar aficionados al tango. Y es eso lo que por alguna razón lo mueve a uno, porque en TikTok apareció un video de tango y quiero ir a bailar, encontraste en Montevideo. Pero resulta que en La Paloma también hay milongas en La Paloma. Así como puede haber círculos de danza, o puede haber un grupo que lee en francés, o puede haber un grupo de teatro que se reúne todas las semanas. Eso sí, no te pelees con nadie, porque no te vas a tener, tampoco capaz que hay uno o dos grupos más, pero en Montevideo te puedes crear un poco más de margen. Pero eso también es parte de ese encanto, de un lugar que no solo te va a ofrecer mar, porque mar hay a lo largo del litoral uruguayo, te va a ofrecer arena, te va a ofrecer bosque, lo hay en otras partes, pero tiene ese lugar de anécdotas, de historias y de personas con mucho para contar. Que también César Ricandia comentaba en esto de Punta del Este abandonado. Él decía, o se podrá compartir o no, un Punta del Este que tiene que existir, planteaba, o tal vez es necesario que exista para aquel que quiera mostrar quién es, qué hace, pero también tiene que estar una La Paloma donde la gente pueda bajar a la playa y conversar entre sí, que no es raro. Hoy hablábamos de mi vecina de cuando iba a La Paloma, que yo me la conversábamos en la vereda, y Johanna descubrimos la conoce. No es raro que eso suceda, tal vez en Maldonado ha sucedido, tal vez está sucediendo, pero es una marca de La Paloma que el vecino te abre una vereda, sigue estando. Y probablemente ese vecino tenga algunas de estas historias para contar, porque se hacen confluencias del marino que llegó, de los hablabas de unos aparentes coreanos, que es una de las historias, y también están los chinos que pueden hacer la presión del puerto. En La Paloma se va gestando eso. También uno lo puede encontrar en Maldonado, Punta del Este, pero capaz que la gente no tiene tiempo para ir a la anécdota, o sí, eso según dónde nos movemos y dónde estamos. Pero la idea de hoy era dejarles un poco de lo que puede un pequeño poblado costero movilizar en quienes lo atraviesan, lo han vivido a diario, han pasado y han sido parte. No sé si el público aquí presente tiene algún recuerdo, algo para compartir de La Paloma o de lo que hemos hablado. Sí. No, yo te quería preguntar si hay algo escrito de Conti sobre La Paloma. Claro, sí, claro. En los libros de él, sí. Claro, sí. Yo sé que están El libro escritos se ahí, llama La balada del Álamo Carolina. Pero también Mascaró transcurre en Arenales, Sí, que que está- es un esa nombre sabía. clave para La Paloma. Y claro, y Mascaró es Arenales, que es La Paloma. Y los personajes son Y todos seguro, los personajes son todos palomeros. Y después en el libro La balada del Álamo Carolina está el cuento Tristeza de la otra banda, que toda entre Roche y La Paloma. No sé, me pareció ver Horacio Versi, por ahí está Horacio. ¿Sí? ¿Dónde estás? Hola. ¿Tú recuerdas eso de La balada del Álamo Carolina o de la Tristeza de la otra banda? Era muy amigo de Juan Carlos de Gil. Ahí está. Bien. Suena algo, ¿eh? Cerramos con... Tengo dos cosas, o una crónica o un par de textos que son sobre Lucho Maurén. ¿Qué prefieren? Todo. ¡Todo! ¡Éxito! Entonces dos textos sobre Lucho Maurente que son... que conecta ambos departamentos. Sí, a ver. También si les gustan las intrigas de Lucho Maurente, en Mañana digo basta, que ya Quintero lo está leyendo, otro romance en clave, nada que ver con Mascaró, obviamente, pero aparece Lucho y tiene algunos amoríos con una vecina de este barrio, Cristina Burrich, que ambienta La Paloma, historias de amor y desamor muy intrigantes, todas basadas en gente que existió, que se pueden recorrer en esto. Esto es un poemario inédito. Hasta que gane un premio nacional de literatura me haga famoso, rico y lo invito a todos a comer algo. De un poemario inédito, esto se llama Artería y dice: tomarle todas las botellas de vino al Lucho. Él decía: pero negrito, ¿no te gusta otra cosa? Whisky, por ejemplo.
pero había que cumplir con la palabra y que no faltaran moluscos negros ese verano. No sabía de dónde los sacaban. Había que hacer como el tero escondiendo la nidada por las colleras, tirarse donde había cholgas para despistarlo, y cuando se dormía la siesta, pelarse de callado hasta el muelle donde hacía años estaba aquel barco parado, cuyo casco tenía más de medio metro de espesor, de puro mejillón negro. El barco era la Rubia. Se tienen que acordar, era el único casco de hierro entonces en la Paloma. Había que arrancar 30 o 40 kilos a todo lo que da, irse bien lejos a limpiarlos, y de noche, con la platita fresca, vino y samba en caravana. El flaco Rodríguez Tabeira compraba los tiburones y las guitarras que arponeábamos atrás de la isla. No era mala vida, no. No era mala vida. Este otro que también habla de Lucho, sustentos. La leyenda no escrita ni contada dice que el Cristo es diferente a todas las demás esculturas. No hay técnica extrema en lo naif. Parece, o sea, comentan que lo hizo un amigo escultor que venía a visitarlo. Yo qué sé. Sí sé que es el único chef que inventó el dulce de pescado. Entonces voy a hacer algo que no se debe hacer, contar el secreto. 80% de peras y manzana y 20% de pulpa de lisa. Los porteños hacían cola. Era un secreto que no dejaba ver. Pero como cuando llevábamos los mejillones, pispeábamos, supimos lo que nadie. El Lucho le compraba las lisas que sacaban el pampero y el padre, el pijilla, con la red pescando camarón, la servía y sacaba la pulpa. Después que la fruta estaba casi hecha, agregaba esa masa desmenuzada y lo seguía cocinando. Nunca supimos si con azúcar sola o si también le agregaba sal. La verdad, no era desagradable, pero tampoco para darse un atracón. Lucho Maurete de San Carlos. Sí, claro. Lucho Maurete, Carolino y Luz. Hay otro texto por ahí que habla de él cuando era director técnico de fútbol. No, fue de todo, sí. Pero de la paloma, ¿cómo se dice? Palomense. Palomense. Escuchar historias locales que refuerzan la identidad, amalgaman voluntades, convivencias. Es un término clave de generar identidades, ¿no? A través de lugares tan reales como que están hablando. Lo que pasa es que esa identidad, si bien es fundamental porque amalgama colectividades, puede suponer una inflamación de una identidad que no es compartida por otros lugares, ¿no? Y bueno, no es el caso de Rocha, porque son distintas, desde la Paloma hasta Barra del Chuy, que es el lugar de veraneo de los niños desde hace tantos años, del lado uruguayo. Sí. Es bueno también pensar en otra palabra que sea la opuesta, ¿verdad? Gonzalo, como tantas veces insistí, particularmente a partir de la década del 90, ahí ya por lecturas personales, hay que cultivar el extrañamiento también, ¿verdad? Por no decir un término, porque la identidad genera pertenencia, que es lo que se ha escuchado, ¿no? Y eso es bueno frente a una globalización que resultó demasiado injusta y sigue siendo muy injusta y cada vez más injusta. Pero al lado de la identidad hay que cultivar el extrañamiento, porque siempre estamos pegados a la pertenencia lugareña, a la pertenencia ideológica, a la pertenencia de convivencia cercana, que es bueno, que es innegablemente, vuelvo a decir, aglutina
las relaciones sociales, pero hay que oscilar con el extrañamiento, por no decir el desapego, el desarraigo, que son términos un poco más crueles, vamos a decir así. Así que entre las identidades, digo porque vengo de San Carlos y es un concepto casi sagrado en esa ciudad. Un canal de televisión local, el Centro de Investigaciones Históricas, la Identidad Carolina en la esquina de mi casa hace 50 años. Es un concepto tan casi sagrado que es intocable, que cuando se me ocurrió tocarlo en el 2013, en los 250 años del solar carolino, me crucificaron casi, como que yo tenía algo contra la palabra identidad, ¿no? No, genera conocerse a sí mismo y armar una convivencia cultivada en el tiempo, como escuchamos recién. Pero en este mundo hay que cultivar la oscilación permanente entre la pertenencia y el extrañamiento, ¿no? Porque de lo contrario podemos caer en los temas que a mí me gustan, disculpen, Johanna lo sabe por filosofía de la educación, en formación docente, y él por filosofía en secundaria, sino que caemos en nacionalismos extremos, ¿verdad? Cuando cultivamos, que no ocurre acá, que no ocurre porque es un país de dimensiones cortas. Tal vez así que recuerdo cuando trabajaba geografía en sexto de primaria, que yo siempre les decía que es un país que a 20 o 30 kilómetros del río Uruguay y del río de la Plata y del Océano Atlántico, y con un pedacito de Ribera Libremente estaba todo el país, el resto estaba vacío y sigue siendo vacío. Algo horroroso, pero bueno, demográficamente será así, no acá, sino en todo el mundo. Pero vuelvo a repetir, no hay pueblos elegidos, no hay identidades intocables, hay identidades articuladas con el extrañamiento y con el desarraigo, sino de lo contrario no hacemos posible la convivencia. Por eso me gustó tu apreciación cuando dijiste fernandinos y agregaste capitalinos. El término fernandino Capaz que podemos hablar de la no paloma involucra toda la diversidad maldonardense. Disculpe. Un migrante uruguayo me hablaba sobre los rochenses de la capital departamental y decía que los rochenses en sí son muy conservadores. Siempre si tú vienes de afuera te miran de costado. Sí. Quieren saber qué apellido, de qué familia eres, si eres de Rocha. Yo, por ejemplo, tengo mi familia que es de 33 y eso pasaba mejor que decir que sos de Montevideo. Porque si no sos montevideano, los montevideanos, bueno, no lo miran bien. Incluso la gente de acá, que no es de acá y era de Montevideo, ¿sí? Gente que se asimiló, digamos, les hace complejo a los montevideanos, ¿no? Pero es un modo de ser de acá de Rocha. También hay gente amable. Lo mismo, pero esto me lo decían unos cuantos, o sea, pocos me decían con todo. La paloma, por ser una sociedad cosmopolita, es mucho más ávida de incorporar cosas nuevas. Tenemos Rocha al lado, muy diferente de la paloma. Una sociedad muy enquistada en sí misma, que se cree autosuficiente porque ha crecido sola. Porque yo lo vivo, lo escuchas y lo sientes. Estos me vienen a decir cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que vivir. Me vienen a decir un montón de cosas que ya sabemos. Un rochense, que anduvo por otros lados y volvió. En sí está en todas partes este contraste entre localidades y las diferenciaciones. En sí, acá está analizado, pero obviamente que los rochenses son este pueblo que reciben a pocos de fuera y que tienen un conocimiento de sí, y el otro pueblo es un pueblo acostumbrado aluvional que se diferencia bastante, y así se van tejiendo las afinidades y amistades históricas y a veces van permeando un poco más, pero esto se analiza un poco más a fondo para no distraernos de poco. Vamos a andar, pero ese es un tema para discutir las inflamaciones
de los trazos diferenciadores. Por Es identititis, inflamación de la identidad. No sé yo, exactamente. No sé, Johanna, si hay algo más que quieras agregar de todo esto. Gonzalo, no sé si tenían algún otro comentario. Nosotros podemos ir leyendo, pero por ahora, no sé qué es lo que gustan o qué tema les puede interesar a la paloma, qué les genera y qué otra curiosidad de estos pueblos que hoy se encuentran por ahí. ¿Algo para comentar o preguntar o algún verso para visitar? ¿Estamos bien? Bueno, en defensa del Punta del Este, debo decir que hay mucho más lo que sale publicado sobre Punta del Este de lo que realmente es. Me parece que hay vecindad, que hay trato, hay orígenes, hay un montón de temas, como cualquier balneario, digamos, nuestros propios personajes. Pero me parece que la imagen de revistas, diarios y demás, que buscan específicamente a los chetos, lo lindo, la moda y todo lo demás, no lo publica. Ninguna revista de Montevideo y de Buenos Aires va a publicar a una señora gorda tomando mate en la plaza. No la publican. Pero no me digas que no hay. Claro, es que no vende. No vende. Claro, no vende. Pero no es verdad que exista. No, sí que hay señoras gordas tomando mate en la plaza y que charlan con los vecinos y digamos, y gente con ropa que no está de moda. Es decir, me parece que, yo no sé, será porque nos odian tanto que a uno le dan ganas de defenderlo, porque vos vas a Montevideo y decís soy de Maldonado, no decís soy de Punta del Este porque te dejan afuera ahí mismo. Y en Buenos Aires, en los círculos más intelectuales y más, ni hablar. Y un comité de izquierda ni lo dice, digamos. No había nosotros Punta del Este porque estás en el horno. Punta del Este, perdón, en su origen fue un puerto, igual que cualquier otro puerto. Con la misma leyenda de la luna, una más una menos. Detrás de una duna, los accesos eran terribles. Bueno, yo me acuerdo que Maldonado y Punta del Este además estaban separados totalmente. Eran dos ciudades totalmente aparte. Y el origen era un pueblo de pescadores muy humildes. O sea, uno olvida el origen de... porque no vende en este momento Punta del Este. Bueno, estamos hablando de los boom inmobiliarios, de otras cosas, ¿no? Pero el origen fue un pueblo. En Maldonado, el centro cultural era San Carlos. No era Maldonado era también, era una pobre ciudad, pobrísima. Y éramos 4 barrios locos. Uno olvida porque quizás no le damos voz a las cosas, ¿no? Pero, claro. No había mucha población y Ciudadanos se trajo gente, un intendente de con N era de igual. Roque Macetti. De igual sí, el poblado fuerte, aquí no había nada, era arena, la plaza se llenaba de arena, encontraban mis padres y la gente, eso uno investiga y la mayoría de las familias no vivan de igual, el rabaldino mismo de mucha pobreza. Sí, hay un punto del este inclusive que muchos puntaesteños quedan confundidos. Eso hay una investigación de Andrea Campodón y Comisión Azul, si recuerdo bien, que muchos trabajadores de Punta del Este era confundido con el turista y hasta el precio que le podían dar en Montevideo si dónde venía por algo que pedía, ya de afuera, la mirada de afuera o lo que se construye desde otro lado. Nadie daba nada por cuenta de propio guía. Claro. Algo que en esto de las dimensiones que hoy adquirió Punta del Este Maldonado y que tiene que ver con la paloma, esta cuestión de que algo que sobresale en este trabajo es cómo quien elige la costa palomense busca reserva, está feliz con acá hay citas, pero disfrutar el fuego simplemente y con eso alcanza.
aquel que quiere, no sé, salir, caminar por la vereda, entrar, ahora hay más localcitos abiertos en la Avenida Solari, pero ni te digo una pedrera ya, casi nada. Pero aquel que quiere, no sé, ir al gimnasio, después ir a la galería, tal vez no va a encontrar eso en La Paloma. Muchas personas que se jubilaron pueden elegir dónde quieran estar, ¿no? Teniendo mínimos medios para ello. Siempre la familia tire lo que quieran, pero La Paloma es cotizada, por ejemplo, ahora no voy a buscar acá la cita, pero uno de los entrevistados me decía que tenía vida Caracol, de hecho su biblioteca era vastísima, y no pedía más nada, bajaba con su perro a la playa todos los días, con su esposa tomaba unos mates y ya está. Hay un cultivo a la reserva, que de hecho acá hay unos versos de Nicolás Alberte, otro poeta, que reside en San Sebastián de la Pedrera y que dice que aquí siempre se nubla, siempre, como si fuera a llover. El cielo se pone de un gris muy negro, entonces nos quedamos adentro y la oscuridad pervierte la habitación, delineando lo que se dice sin pensar. Un mortuorio rito de desenterrar lo nuestro. En el camino del medio entre la cama y el cementerio aparecen las cosas que nos dan a luz y no se ven. Todos los objetos que no se dicen así, pero son. Están ahí, en lo oscuro, cuando siempre se nubla. Son esos y siempre lo serán, me refiero a esto. Y así como él plantea esto, he encontrado hasta novelas de terror. Una novela, La Otra Playa, que ganó el premio Clarín de novela en el 2012, transcurría alguien que iba a la Pedrera a inspirarse para escribir una novela de terror. O sea, eso uno lo puede ir dimensionando, en tanto ese invierno hostil con un viento que hoy en Punta del Este encontrás en Maldonado edificios que lo detienen. Ya hubo un Maldonado de arena y mucho viento, pero se perdió. El ruido de las bocinas ya tapa el ruido del mar en estas cosas. Entonces, esas valoraciones y ese dimensionamiento de esa vida más en lo privado, en lo casero, no tanto de voy, tengo que salir y hacer algo, eso está totalmente presente y eso uno lo va viendo en algo que el antropólogo una vez llama la vocación. Muchas personas encuentran que hay un temperamento que preexiste. Hay personas que sienten que, como le pasaba hoy a María en aquella entrevista que hablaba, que sentía que era un nicho su apartamento y que la vida en Buenos Aires la amarraba, la ataba. Noel estudió Mar de las Pampas y la gente que se fue a vivir a Mar de las Pampas, entre otros balnearios que investigó, él decía que hay una vocación, hay un temperamento que la gente tiene y de repente está en La Paloma y dice, esto es lo mío, acá me siento en mi lugar. No le pasa a cualquiera, a quien puede sentir que es un infierno. Y después él habla de la conversión, aquellos que en pandemia fueron porque era más seguro, porque podían andar, que en el apartamento tenían miedo de tomar el ascensor, que pasara el bichito. Entonces se convirtieron de repente a La Paloma. Estaban todo el día yendo de aquí para allá, en el shopping, en el taxi, lo que sea. De repente, eso que parecía algo nada más para las primeras semanas de enero, con todo para hacer, descubrieron que tenía un gustito. Descubrieron tal vez un yo escondido o un verdadero yo. Hay verdadero yo, hay un construirse en lo que la vida nos ofrece. Inclusive, hay quien habla, él habla de que hay quien se regenera a través del efecto redentor del paisaje y transformado en un hombre pleno, física, intelectual y moralmente saludable, se reencuentra con un yo perdido que nunca tal vez iba a ser encontrado. Es un poco un juego con esto que sucede con muchos, pero es usual encontrar a aquellos que se fueron quedando un mes más, probaron, no lo esperaban, pero se descubrieron en un lugar que descubrieron una nueva medida para sí mismos. Eso está, y eso habla también de cómo los proyectos de vida se van reconfigurando y cómo también nos vamos transformando. Así como nos transformamos en las localidades. San Carlos está transformado, en Maldonado también, ya no es lo que era, es otra cosa. De eso un poco va retratando de estos devenires, de estos lugares que adquieren sentido según de dónde vengo. O sea, entrevisté a un matrimonio de un holandés con una alemana que estaban viviendo en La Paloma y me decían que, acostumbrados a la nieve, el frío de nuestro invierno, la hostilidad de ese viento, no les asustaba. Es más, descubrieron La Paloma googleando, habían oído por primera vez el Mundial de Sudáfrica, que me contó ese entrevistado, el hombre Uruguay, de Uruguay, y
googleó, gracias a internet, y en un jubilado ya, sus hijos vivían en otros estados, ya casi ni se veían, La mano de Suárez fue eso. La mano de Suárez fue eso. Y ahora capitalizamos una jubilación extranjera. Él era ingeniero, se había radicado en Estados Unidos, y entonces ya con los amigos ni se veían, ya no tenían ni tema cuando se encontraban. Entonces vinieron, y ahora sus amigos los visitan una vez por año y tienen temas y algo para descubrir. Es un caso puntual de varios que hay. Así como entrevisté a un uruguayo que fue a hacer carrera como tenor en Alemania también. Encontré muchos alemanes, unos empezaron a contacto de otros. Y volvió con Annette, su esposa bailarina, quería el campo, pero con salud tenía que estar cerca de comer o quedarse en internet, pero comer en este caso, que se lamentaba de lo caro que era el vino en Uruguay. Acá aparece la cita de que se vende más a Europa y más barato. Pero así como que son esas historias que te dejen la magia del lugar, que te los cruzas en el almacén y conversan contigo, felices porque hay tiempo. Entonces, de eso un poco trata este libro, así como Gonzalo nos trae varias vivencias de un rochense que se volvió fernandino y deambuló, y también Johanna en su crónica, como en otras, trata un poco de, bueno, este libro trata un poco de ese mar, arena de identidad inflamada o no de la paloma. Pero la invitación es a que bueno, estos materiales están a la orden, estamos también como vecinos de la ciudad, al alcance de quien quiera conversar con nosotros. Y bueno, gracias por haber acompañado. No sé si algo más que quieran agregar de mis postertulios de la noche. Hay algo, ¿sabes? Que yo también, ¿no? Nos hemos movido toda la vida en la familia de Punta del Este a Maldonado, pero uno en La Paloma lo que tiene es, perdón, de Punta del Este a La Paloma, es eso de que el tiempo es diferente en La Paloma. Y también como uno, cómo se viste, cómo se mueve, porque hay playa, y hay, ¿no? Como acá, y hay cosas iguales, pero acá es una ciudad, y tenés que ir a la playa en el auto, y hay mucho más tránsito, y semáforos, y ruido, y todo. Y La Paloma, el tiempo está como hace 1000 años, están los mismos pozos, están todos relevados, están las mismas ropas, y todos le pusimos, él le puso unos nombres, yo le puse otros, cada generación, o sea, que también uno ha ido conquistando lugares, pero el tiempo no. Vos decís, hay un montón de cosas, pero La Paloma se toma su tiempo para abrir los negocios el 21 de diciembre. Uno va el 20 de diciembre, no hay nada pronto. Y acá vos estás todo loco, en la temporada, y allá a La Paloma no les importa. La feria hable después de las vacaciones, y todo así. Me parece que es como una parte de identidad también. Acá. De identidad de todo el pueblo, no le importa, porque podría haber 15 días antes abrir para hacer más dinero, no le importa. Se cuenta la anécdota del vendedor de empanadas, que lo han dicho varios en ocasiones, y a veces la de que tenía 12 empanadas, la familia que estaba ahí le pidió a mí las 12, que así comemos 4, comen 3 cada uno, ¿qué le voy a vender a los demás? Pero si lleva todo, lo tengo para vender. Pero también, ahí hay otro de La Paloma. Pero es que presente hoy, en 2025 La Paloma. Con respecto al tiempo, una vez, hace unos años, la selección de Rocha estaba por salir campeón del Este. Bueno, y allá me fui yo a ver a Rocha, al estadio, y bueno, y fui con Enrique Cabrera, de música, y su señor. Entonces arrancamos caminando de la calle Florencio Sánchez, ahí rumbo al Sobrero, y de repente cuando voy caminando yo estaba conversando solo, miro para atrás, y lo había dejado 3 cuadras atrás, más o menos. A un partido definitivo, importante, que necesitábamos ganar para salir campeones. Y yo ya vivía hace muchos años. Y ahí me di cuenta que me había acelerado un poco. Y había perdido la noción del tiempo y la velocidad. Con mi propia raíz, con mi propio sistema biológico. Y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y ellos... Miren el Gonzalo dónde va. Seguro. Es más, yo de repente, sí, una jugada dudosa, yo se saqué y él. Y uno estaba con. Entonces decía,
lo que decías tú, ¿no? Cómo uno se adapta al lugar donde está y todo se acostumbre. Como cuando uno convive con un chileno 3, 4 días y termina hablando con el acentito enseguida. Es la cosa más rápida del mundo. Sí, después hay relatos de la música, también por ejemplo de la familia Dresler, Chupito Praga, que eran también dos hermanos. Y vivían a una cuadra en la casa de mi abuelo, entonces teníamos con el más chico, más que nada el Diego, jugábamos y todo. Y ellos, los relatos que tienen ellos también y sus recuerdos, por tres, Jorge escribe, son los mismos que tenemos todos. Capaz que Gonzalo cuando escribe uno se siente porque también le debe pasar a la Punta del Este o a cualquier lugar donde uno se encuentra que es parte de eso, ¿no? Y les voy a contar así una anécdota cuando éramos chicos y también rastrillábamos, como les conté, rastrillábamos la paloma y Jorge empezaba a tocar y tocaba en un pub, no era un pub, era un restaurante enfrente a la iglesia, ¿no? La iglesia, la capilla que hay en la paloma, y tocaba ahí y nosotros éramos la banda y nos movíamos y lo escuchábamos afuera y no nos parecía súper aburrido, porque era la guitarrita, nosotros queríamos un tonto, como era en esa época. Y entonces teníamos un dicho, más aburrido que ir a ver a Jorge Drexler. Suerte que no pasó el tiempo donde tuve que pedir la canción, los créditos con una canción con una película, y digo, eso no lo menciono. Ya era otro Jorge Drexler. Esas cosas de chico que uno lo compartíamos todos los juegos, la misma playa, los mismos caracoles, las mismas ganas. Y hoy por hoy siguen haciendo los festivales en La Serena. Él tiene su casa y ahora una mega casa también. Y hacen los festivales porque vuelven a La Paloma con todos sus amigos. Y amigos de esos también, eran amigos nuestros argentinos que empezaron a tocar. Pablo Grinjo y otros más también iban a La Paloma y hicieron esa comunidad de amigos cantores y van a vuelta de tributo, Florencia Núñez, ¿no? Con su, que es muy lindo con todas, ¿cómo es que se llama? Su película, ¿no? Que en la película es una historia de cada canción, rochense, porque ella es de ahí, y hace con cada canción un disco que se llama Porque todas las quiero cantar, grabó y entrevistó a cada uno de los autores de esa canción y por filmar a Roche y a La Paloma. Y con Julio Víctor canta lo que vos leíste, esa canción, la cantan y van caminando por La Paloma hasta los lugares y van conversando de cómo le surgió a Julio Víctor, que fue con la esposa de esa canción. Está muy linda como tributo, Florencia también veraneaba ahí. Podemos poner esa, ¿se escuchará bien si la pongo? Sí, está parlante arriba. Y también parte de eso es algo, también lo habíamos mencionado, esa posibilidad del encuentro con aquel que llega de otra galaxia. No sé, también los hermanos de Jorge Drexler, conocidos, andaban caminando por La Paloma Vieja y de repente escuchaban que había alguien tocando y puedo prenderme y que tienes a un Drexler tocando en tu casa. Y todo eso también, uno encuentra letras, uno encuentra pinturas, uno encuentra referencias a La Paloma en un montón de expresiones. Pero que no aparezca ninguna publicidad en el medio. ¿No tenés YouTube pago? Todavía no. Esta es la versión de Florencia. Porque estabas nombrando. Sí. Pero tendría que linda. haber Estamos con él. ¿Te gustaba la canción? Sí. La estaban cantando. Sí. Qué lindo. ¿Estaba en coro? Sí. Ay, qué triste. Qué lindo es. Amiga se da nombre,
Bueno, muchas gracias por haber acompañado. Gracias a usted. Si alguien desea editarse con estas lecturas, no sé si están ejemplares, pero hay muchas obras de Se agotó. aquí Servando. Un librero y ese Armando Mali. ¿Dónde la palabra? Javier, muchísimas gracias. ¿Cómo va? Bien. Vamos a hacer una selfie de esta mesa. Hola. ¿Todo bien? Buenas días. Vos te perdiste, yo no te veo más por el... No, lo Ahora te quedaste más chica todavía. Cada vez más chica, igual que... Sí, yo estaría durmiendo.